Bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. Como pueden ver acá en la descripción, tenemos algunos conceptos relacionados con el tema que estamos viendo. ¿Se acuerdan que la semana antes del feriado morazánico habíamos visto las razones? Que una razón tiene dos términos, que es el antecedente y el consecuente. Y que decíamos que el valor de una razón se puede encontrar dividiendo el antecedente entre el consecuente. Y aquí teníamos estos términos de una razón, ¿se acuerdan? Este es el valor de la razón y los términos son el antecedente y el consecuente. Entonces hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con las razones, ¿verdad? El tema de hoy se llama propiedad fundamental de las proporciones. Pero siempre acostumbro, antes de iniciar cada clase, a dar un pequeño repaso de la clase anterior, porque con esto del feriado a algunos ya se les olvidó. Ayer todavía le hice unas correcciones a un estudiante y me dijo, profe, que no le entendía la última parte. Entonces, para refrescarles ahí un poco la memoria, siempre acostumbro a dar un pequeño repaso. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con el repaso de la clase anterior. Teníamos que una razón es equivalente a otra si existe un número distinto de cero, tal que al multiplicar o dividir por ese número los términos de una, obtengo la otra. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que A es AB como A por N es AB por N? Y también que A es AB como A entre N es AB entre N. Significa que al multiplicar o dividir por ese número los términos de una, obtengo la otra. Acá teníamos un ejemplo, el ejemplo 1.7. Encuentre razones equivalentes de términos menores a 6 y 12. Ojo, ¿verdad? Me dice de términos menores. O sea que las razones equivalentes pueden ser términos mayores o términos menores. En este caso son términos menores. Dice que dividíamos ambos términos entre 6, se obtiene la razón equivalente 1 es a 2. Y aquí está, ¿verdad? Si dividimos 6 entre 6 me va a dar a 1. Y si dividimos 12 entre 6 me va a dar a 2. Entonces podemos decir que 6 es a 12 como 1 es a 2. Y acá teníamos varias razones equivalentes menores a 6 y 12, ¿verdad? Teníamos que 3 es a 6, 2 es a 4 y 1 es a 2. Y decíamos que 1 es a 2 es la razón en su mínima expresión. Cuando se encuentra una razón equivalente donde ambos términos son números naturales los más pequeños posibles, a esto le llamamos razón simplificada. Por ejemplo, todas estas razones son equivalentes a 6 es a 12, pero la que está con números naturales más pequeños posibles es 1 es a 2. Entonces decimos que la razón simplificada de 6 es a 12 es 1 es a 2. Aquí está, 1 es a 2 es la razón simplificada de 6 es a 2. Es la razón en su mínima expresión, ¿verdad? Con números naturales más pequeños posibles. Luego veíamos otro ejemplo que era el ejemplo 1.8. Encuentre la razón simplificada de 6 es a 9, que era en el inciso A, y el inciso B era 12 es a 18. Entonces, la solución era encontrar el máximo común divisor de 6 y de 9. En este caso, sabemos que es 3, por lo que 6 es a 9 es igual a 6 entre 3 es a 9 entre 3. Entonces, 6 entre 3 es igual a 2 y 9 entre 3 es igual a 3. Entonces, la razón simplificada de 6 es a 9 es igual a 2 es a 3. Y aquí tenemos el mismo proceso, ¿verdad? Dividimos entre 3 el antecedente y también dividimos entre 3 el consecuente. Y luego teníamos el inciso B, el máximo común divisor de 12 y 18 es 6, por lo que 12 es a 18 como 12 entre 6 es a 18 entre 6. Y si hacemos acá las operaciones, 12 entre 6 es igual a 2 y 18 entre 6 es igual a 3. Por lo tanto, podemos decir que 12 es a 18 es 12 es a 18 como 2 es a 3. O 2 es a 3 es la razón simplificada de 12 es a 18. Otra forma de resolverlo era primero dividirlos entre 2, ¿verdad? Teníamos 2 entre 2, me daba 6 y 18 entre 2 es igual a 9. Y luego se repite el proceso que se hizo en el inciso A de sacar el máximo común divisor. O sea que habían varias formas de llegar a encontrar la razón simplificada. De aquí en adelante las respuestas se expresarán utilizando las razones en su forma simplificada. ¿Qué significa? Que en todos los ejercicios piden expresar utilizando las razones simplificadas, las respuestas. Bueno,
Veamos los últimos ejercicios. Decíamos que los términos de una razón pueden ser fracciones o decimales, pero al encontrar la razón simplificada, esta debe ser expresada con números naturales. Entonces teníamos varios casos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo 1.9. Encuentra la razón simplificada de modo que sus términos sean números naturales. Un estudiante me dijo que no entendía esto, que era lo último que vimos en la clase anterior. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos 4 razones. En la primera, en la segunda y en la tercera tenemos decimales. Y en el inciso D, que es la última, tenemos fracciones. Entonces yo expliqué cómo se hacía. Fíjense bien, las primeras, inciso A, B y C, todas son con decimales. Entonces lo que se hacía era, si solo tenían una cifra decimal, cualquiera de los términos, entonces se multiplicaba por 10. Si tenía 2 cifras decimales, se multiplicaba por 100, y si tenía 3 cifras decimales, se multiplicaba por 1000. Así como hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones de primer grado con decimales, con paréntesis y con números fraccionarios, ¿verdad? Es lo mismo, el mismo procedimiento. Primero se multiplican por 10. Ojo, se debe multiplicar tanto el antecedente como el consecuente, los dos. Si se fijan en el inciso A, multiplico 1.3 por 10 y luego multiplico 1.1 por 10. Y esto me queda igual a 13 es a 11. De esa manera se convierten en números enteros naturales. Bien, ahora vamos a ver el inciso B. Tengo 1.3 es a 2. Como tengo un decimal, igual tengo que multiplicar por 10. Entonces multiplico 1.3 por 10 y luego 2 por 10. Fíjense bien que aunque el segundo término no tiene decimales, también tengo que multiplicarlo, ¿verdad? Se multiplican ambos términos de la razón. Entonces, 1.3 por 10 es igual a 13 y 2 por 10 es igual a 20. Entonces, la razón me queda que 13 es a 20. Aquí me parece que cuando tengo decimales y multiplico por 10, si el número por el que voy a multiplicar solo tiene un cero, se debe correr una vez el punto. Si tiene dos ceros, se corre dos veces y así sucesivamente, ¿verdad? Mueve el punto decimal un lugar a la derecha. Esta es una manera fácil de hacer las multiplicaciones, así no tengo que estar utilizando una calculadora para hacer esos cálculos, ¿verdad? Son tics que se pueden utilizar para hacer estas multiplicaciones con números decimales. Acuérdense que si solo tiene una cifra decimal, se debe multiplicar por 10. Y si tiene dos cifras decimales, se debe multiplicar por 100. Y si tiene tres cifras decimales, se debe multiplicar por 1000. Bien, luego teníamos el inciso C. Tenemos 0.8 es a 1.1 como 0.8, perdón, 0.8 es a 1.1. Entonces, teníamos que multiplicar por 10. En este caso sería 0.8 por 10 es a 1.11, perdón, 1.1 por 10. Esto es igual a 8 es a 11. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, 0.8 es a 1.1 es lo mismo o es igual que 8 es a 11. Y aquí me parece también que solo se debe correr una vez el punto y que me va a quedar igual a 8 porque 0 a la izquierda no vale nada. Y por último teníamos el inciso D, que son fracciones. Cuando tenemos fracciones se debe multiplicar cada término de la razón por el denominador. ¿Quién es el denominador en este caso? Es 4. Entonces vamos a multiplicar el primer término que sería un cuarto por 4. Una por 4, 4. Entre 4 es igual a 1. Y el segundo término que sería 3 cuartos por 4. 3 por 4, 12. Entre 4 es igual a 3. Entonces me quedaba 1 es a 3. O también se multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿verdad? En este caso el mínimo común múltiplo de 4 y 4, pues es 4, ¿verdad? Si tuviéramos números diferentes, por ejemplo, si tuviéramos 5 y 10, entonces hay que calcular el mínimo común múltiplo. Pero si tenemos el mismo número, generalmente el mínimo común múltiplo siempre es el mismo número. Que también ustedes ya habían visto en clases anteriores cómo sacar el mínimo común múltiplo. Entonces ahorita sí, ya vamos a continuar con el tema de hoy. Solo permítanme, voy a salirme del WhatsApp porque algunos estudiantes saben que estoy dando clases a esta hora y empiezan a escribirme. Entonces, como lo tengo acá en la computadora, entonces eso me atrasa, ¿verdad? Y las notificaciones, pues, aparte de que me ponen lento el internet,
pues es más difícil. Bien, en este momento voy a tomar captura de pantalla de los que están conectados. Entonces, ese era básicamente el repaso de la clase anterior, ¿verdad? Ahora vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy es proporciones. Entonces, algunos, ¿qué será una proporción? Una proporción es la igualdad de dos razones. A eso se le llama proporción. En el ejemplo 1.6 anterior, veíamos que 2 es a 3 es igual que 4 es a 6, o 2 es a 3 como 4 es a 6. Esta igualdad es una proporción. La proporción 2 es a 3 como 4 es a 6 se interpreta como el valor de la razón 2 es a 3 es igual al valor de la razón 4 es a 6. A veces se utiliza el signo y vemos acá 4 puntitos. Puede ser que en algunos libros o en algunos ejercicios, en vez de desigual, veamos estos 4 puntitos en lugar del igual, ¿verdad? Pero significan lo mismo. En el ejemplo 1.6, esto sería 2 es a 3 como 4 es a 6. Ya saben que esos 4 puntitos es lo mismo que el igual. A eso se refiere. En la proporción 2 es a 3 como 4 es a 6, se pueden hacer cálculos como el que se muestra al lado derecho. Fíjense bien, acá tengo, comparando los valores de las razones, ¿cuáles son las razones? 2 es a 3 como 4 es a 6. Acuérdense que para encontrar el valor de una razón dividíamos el antecedente entre el consecuente. O sea, 2 entre 3 es igual a 4 entre 6. Si se fijan, si multiplicamos los denominadores, que sería 3 y 6, nos da igual a 18. Y si multiplicamos cada término por 18, si se fijan aquí lo que hacemos es una multiplicación, ¿verdad? De una fracción por el resultado de la multiplicación de los denominadores de cada término. Entonces, aquí para hacer estas multiplicaciones podemos ir cancelando, ¿verdad? 3 tiene tercera que es 1 y 18 tiene tercera que es 6. Entonces me queda 2 por 6. En este caso, 6 tiene sexta, que es 1, y 18 tiene sexta, que es 3. Entonces me quedaría 4 por 3. Entonces los resultados me quedan que 2 por 6 es igual a 4 por 3. Como 2 es a 4, 2 es a 3, como 4 es a 6, entonces 2 por 6 es igual a 4 por 3. De hecho, ustedes pueden verificar esas multiplicaciones, ¿verdad? 2 por 6 es igual a 12 y 4 por 3 es igual a 12. Si se fijan, siempre se conserva esa igualdad. Recuerden que en cualquier momento, si ustedes no entienden o quieren que me regrese o que explique o que repita, siempre pueden levantar la mano y pedir la palabra, ¿verdad? Que yo les habilito el micrófono para que puedan eh, hacer sus preguntas o si tienen alguna inquietud o algo que no entendieron, ¿verdad? Están en todo su derecho. Siempre doy espacio, si alguien no entiende o algo, pueden preguntar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Si no hay preguntas o comentarios. En general se sabe lo siguiente. Acá tenemos la propiedad fundamental de las proporciones. Fíjense bien, si tenemos aquí, acuérdense que una proporción es la igualdad entre dos razones, ¿verdad? Y una razón tiene el primer miembro que se llama antecedente y el segundo que se llama consecuente. Cuando ya tenemos una proporción, tenemos los términos de en medio que le llamamos medios y tenemos los extremos que son los términos que quedan en los extremos. Y la multiplicación de los extremos debe ser igual o es igual a la multiplicación de los medios. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Si nosotros entendemos esto, va a ser muy fácil que podamos resolver todos los ejercicios que vienen adelante. Aquí está lo fundamental. Esto es lo que hay que aprenderse. La multiplicación de los extremos o el producto de la multiplicación de los extremos es lo mismo o debe ser igual al producto de la multiplicación de los medios. Si nos aprendemos eso, aquí está la esencia de todo el tema, ¿verdad? Con esto que nos aprendamos ya podemos resolver todos los ejercicios. Entonces veamos cómo se aplica. En la proporción 2 es a 3 es igual o 2 es a 3 como 4 es a 6. Al multiplicar los medios y los extremos se tiene que, fíjense bien, 2 es a 3 como 4 es a 6. En este caso los extremos serían 2 y 6. Si usted multiplica 2 por 6,
es igual a 12. Y si usted multiplica 3 por 4, también es igual a 12. Entonces ahí se cumple, ¿verdad? Y aquí está la multiplicación, ¿no? Multiplicamos los extremos, 2 por 6, 12. Multipliquemos los medios, 3 por 4, 12. Entonces, si ustedes se fijan, son iguales. Son iguales. Si un término de una proporción es desconocido, se puede utilizar la propiedad fundamental de las proporciones para encontrarlo. Aquí es donde vienen los ejercicios. Supongamos que nosotros no conocemos este número que está acá. Supongamos, voy a taparlo. Supongamos que no conocemos este número que estaba acá, ¿no? Supongamos que no lo conocemos. Aplicando esto, nosotros podemos saber cuál es ese número. Y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un término desconocido en una proporción? Utilizando la propiedad fundamental de las proporciones. Antes de continuar, quiero hacer hincapié para que todos vayan entendiendo cuáles son las partes de una proporción. Fíjense bien, aquí están los medios, hasta están de otro color para que ustedes se lo graben. Miren, en esta proporción 12 es a 3 como 16 es a 4. Tenemos que los medios son 3 y 16 y los extremos son 12 y 4. Ahora, acuérdense que para encontrar el valor de una razón, nosotros podemos dividir el antecedente entre el consecuente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede plantear otra forma, una proporción. Fíjense bien, aquí lo tenemos lineal, pero también lo podemos plantear como una división. Miren, 12 es a 4, como 15 es a 5. Y siguen siendo, fíjense bien, siguen siendo los medios y siguen siendo los extremos. Hay que identificar bien esto. Este esquema se los estoy poniendo porque cuando ustedes resuelvan los ejercicios, les va a tocar hacer esto. Fíjense bien, pueden plantearlo ya sea de forma lineal o como fracciones. Y siempre siguen siendo igual. Fíjense bien los extremos y los medios. ¿Cómo plantearía esto que está arriba? De forma lineal. Aquí lo tengo abajo. Mire, 12 es a 4, como 15 es a 5. De esa forma lo puedo plantear. ¿Bien? Y es lo mismo, ¿verdad? Están los medios y están los extremos. Ahora vamos ya a ver los ejercicios. Aquí tenemos el ejemplo 1.10. Encuentra el valor de X en las siguientes proporciones. Fíjense bien. Acá tenemos en el inciso A 6 es a 10 como 3 es a X. A ver, ¿cómo se llama el término que no se conoce en esta proporción? A ver si alguien quiere ganar puntos extra. Pueden levantar la mano, ¿verdad? ¿Cómo se llama el término que no se conoce en la proporción del inciso A? Vamos a ver, Edgar, encienda su micrófono. Variables, profe. Sí, es una variable, pero yo pregunté cómo se llama el término. Acuérdense que acabo de explicar cómo se llamaban esos términos. Me voy a retroceder. Ahí están, miren. ¿Los ven? Consecuentes, profe. Bueno, sí es un consecuente. Vamos a dejarlo ahí. Sí tiene razón, es un consecuente. Pero la pregunta ¿era un medio o era un extremo el que me hacía falta? Esa es la pregunta. En el inciso A, ¿era un medio o un extremo? Edgar. Un extremo, profe. Ah, muy bien. Ahora, en el inciso B, tengo la proporción siguiente. 1 es a 8 como X, perdón, 1.8 es a X como 3 es a 2. ¿Cuál es el término que me hace falta? Vamos a ver. Lelin Silesar, encienda su micrófono. El medio. Ajá, es un medio. Entonces, si ustedes se fijan, tengo dos proporciones en las que me están pidiendo que encuentre términos no conocidos y son diferentes las dos, ¿verdad? En una tengo que encontrar un extremo y en la otra tengo que encontrar un medio. Entonces, son dos casos en los que puedo yo aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces, vamos a resolver el primero. Acuérdense que la multiplicación de los extremos tiene que dar al mismo resultado que la multiplicación de los medios. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Utilizando la propiedad fundamental de las proporciones, se iguala el producto de los extremos y el de los medios. Fíjense bien,
6 es a 10 como 3 es a X. Es lo mismo que, fíjense bien, aquí lo que voy a hacer es multiplicar, fíjense bien, los extremos y multiplicar los medios. Miren, esto es lo que voy a hacer. Extremos y medios. Y aquí está todo la ciencia que se necesita para poder resolver estos ejercicios. Si ustedes saben hacer esto, entonces 6 por X es igual a 10 por 3. Acuérdense que cuando tengo variables con números los puedo juntar, ¿verdad? Ya se sabe que se están multiplicando, aunque no ponga el signo por, porque ese signo por también me puede confundir porque se parece a la X, ¿verdad? Entonces lo ideal es solo unir la variable con el número y sabemos que se están multiplicando. Entonces 6 por X es igual a 10 por 3. Sabemos que 10 por 3 es igual a 30. Entonces me queda 6 por X o 6X es igual a 30. Entonces aquí vamos a aplicar lo que aprendimos cuando veíamos el tema de las ecuaciones de primer grado y cuando las resolvíamos por transposición de términos. Por eso se enseñan las ecuaciones de primer grado antes de ver las proporciones. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aplicar la transposición de términos. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que mencionaba Edgar, despejar para la variable que es el término no conocido. ¿Cómo voy a despejar? Puedo utilizar la transposición de términos o las propiedades de la igualdad. ¿Se acuerdan de la cuarta propiedad de la igualdad, que era la de la división? Que dividíamos el número que acompañaba a la variable en ambos lados. Entonces, puedo dividir en ambos lados o puedo utilizar transposición de términos. En este caso no aparece en el libro, se salta ese paso porque se sabe que usted ya puede resolver o despejar variables en ecuaciones de primer grado. Entonces, si dividimos entre 6 en ambos lados, 6 entre 6 a 1, ¿verdad? 1 no se escribe, entonces solo me quedaría la X. Y 30 entre 6 es igual a 5. Entonces la respuesta sería que el término no conocido en este caso es igual a 5. Aquí ya lo tenía Elena Ordóñez, ya lo había mandado en el chat. Muy bien. Entonces, si se fijan, no es nada difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar multiplicación de extremos y multiplicación de los medios. Luego lo que hacemos es plantear una ecuación de primer grado y luego despejar para la variable. Eso es. Usted ya debe saber despejar porque ya vimos ecuaciones de primer grado. Ahora veamos el inciso B. ¿Se acuerdan que acabamos de ver en la clase anterior que cuando tenía decimales se pueden pasar a números naturales, ¿verdad? Entonces en el inciso B tengo que 1.8 es a X como 3 es a 2. Vuelvo a hacer lo mismo. Voy a multiplicar los medios y a multiplicar los extremos. Salió mal grueso. Ahí voy a dejar esas líneas para que al momento de que les envíe las capturas de pantalla, ustedes sepan cuáles fueron las operaciones que hice aquí, ¿verdad? Multiplicamos los medios y los extremos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los extremos? 1.8 y 2. ¿Cuáles son los medios? X y 3. Entonces, fíjense bien, 1.8 por 2 y X por 3. Acuérdense que este X es una variable y las variables siempre se escriben después del número que las acompaña. Entonces, si voy a unir X y 3, primero voy a escribir el 3 y después X. Acuérdense que es lo mismo A por B que B por A. Es la propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿Se acuerdan? Que es lo mismo A por B como B por A. Entonces, en este caso, lo que hago es, copio primero el 3 y después la variable. 1.8 por 2 es igual a 3.6 y 3 por X. X por 3 es lo mismo que 3 por X. Entonces, aquí también puedo utilizar la propiedad conmutativa, ¿verdad? Si digo que A es igual a B, es lo mismo que B es igual a A. Si digo que 3.6 es igual a 3X, también puedo decir que 3X es igual a 3.6, ¿verdad? Ahí me aparece, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Aquí, ¿por qué yo lo puedo hacer, pero me va a quedar la variable a este lado, ¿verdad? Y es válido, si la variable me queda a este lado, no importa, ¿verdad? Esto solo es cuestión a veces el estudiante se confunde al momento de intercambiar esta variable. Si usted lo tiene así y puede dejar la variable a este lado, no hay ningún problema. Entonces acá tenemos 3x igual a 3.6. Podemos aplicar la cuarta propiedad de la igualdad, que es dividir entre el número que acompaña a la variable. Dividimos en ambos lados entre 3 y me quedaría 3 entre 3 es a 1. 1 no se escribe, entonces me queda x. Y 3.6 entre 3 me va a quedar igual a
1.2. Entonces la respuesta sería igual a X es igual a 1.2. Entonces el término desconocido acá sería igual a 1.2. Ahí lo tiene Elena en el chat, lo acaba de escribir. Muy bien. Si se fijan, no es nada del otro mundo, solo hay que identificar los medios y los extremos, hacer la multiplicación y luego despejar para la variable, que sería resolver una ecuación de primer grado que ustedes ya saben. Muy bien. Ahora veamos aplicación de las proporciones. Esos eran ejercicios ahí planteados ya con números, pero también tenemos ejercicios de aplicación. De aplicación es como cuando el estudiante dice, profe, ¿para qué me va a servir a mí en la vida lo que me está enseñando? Ah, mire que hay problemas que le sirven a usted. Supongamos que usted tiene un mantel en la casa, tiene dos manteles y quiere saber la dimensión de uno con la dimensión de otro, o las medidas de uno con la medida de otro. En este caso hablamos de una bandera. La bandera de las Naciones Unidas tiene la forma de un rectángulo. La razón de la longitud del largo al ancho de este rectángulo es 2 es a 3. Si el ancho de la bandera de las Naciones Unidas es de 36 centímetros, ¿cuánto mide el largo? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos razones. Tenemos 2 es a 3 como 36 es a X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantear la proporción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Sea X el arco de la bandera en centímetros, entonces podemos nosotros hacer este cuadrito, hacemos la figura ancho y largo. Entonces tenemos que en A el ancho es 2 y el largo es 3. Y en B, que sería la siguiente figura, el ancho es 36 y el arco no lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que 2 es a 3 como 36 es a X. De esta manera podemos plantear nosotros la proporción. Fíjense bien, 2 es a 3 como 36 es a X. Es lo mismo que está acá. 2 es a 3 como 36 es a X. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Volvemos a hacer lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Multiplicamos los, creo que me salió bien arriba ese arco y no quiero que me quede ahí. Ok, entonces multiplicamos 2 por X, que serían los extremos, y luego multiplicamos 3 por 36, que serían los medios. Podemos hacer eso. También hay otra manera de resolverlo. No recuerdo si aquí en el libro aparecía otra. Bien, vamos a ver. Ajá, aquí está. 2 esa 2 por X es igual que 3 por 36. Entonces, 2 por X, acuérdense que eliminamos el signo por, unimos la variable con el número, es igual a 3 por 36. 3 por 36 es igual a 108. Y aquí tenemos una ecuación de primer grado y lo que voy a hacer es, o utilizo la transposición de términos o utilizo las propiedades de la igualdad. Utilizando las propiedades de la igualdad voy a dividir entre el número que acompaña a la variable en ambos lados. Entonces dividiría 2 entre 2 a 1. 1 no se escribe, me queda X. 108 entre 2 es igual a 54. Eso sería la respuesta. La respuesta es 54 centímetros mide el largo. Si el ancho mide 36, entonces el largo mide 54. Porque están en una proporción de 2 es a 3. Ahí lo escribió María Ávila en el chat. Muy bien. Ahora veamos. Aquí tenemos una definición. La proporción también pudo haberse escrito como 2 es a 36 como 3 es a X, la cual se resuelve de forma similar. Como les dije, habían dos maneras de hacerlo, ¿verdad? En este caso, podríamos hacerlo de la siguiente manera, ¿verdad? En este caso lo relacionamos acá en columnas y en este caso lo en filas. Y es lo mismo, ¿verdad? Si se fijan ustedes, si ustedes dicen 2 por 36 es lo mismo, 2 es a 36 como 3 es a X. Y aquí está la respuesta. Fíjense bien, 2 es a 36 como 3 es a X. Multiplicamos primero los extremos, que sería 2 por X, y luego multiplicamos los medios, que sería 36 por 3. Si se fijan, es lo mismo que está acá arriba. Y la respuesta siempre sería X es igual a 54. Muy bien. Veamos el siguiente. Acuérdense que si finaliza la sesión y no hemos terminado, entonces vuelven a entrar con el mismo link, aunque creo que ya vamos a terminar. Utilizando razones equivalentes también se puede encontrar un término desconocido. ¿Se acuerdan de las razones equivalentes? ¿Verdad? Que eran razones en su mínima expresión o en su máxima expresión, dependiendo. Acá tenemos el ejemplo 1.12. En un salón de clases, por cada 5 niñas, hay 4 niños.
Si en el salón hay 30 niñas, ¿cuántos niños hay? Fíjense bien, aquí aparecen los dibujitos, así como cuando empezamos a ver las razones, ¿verdad? ¿Cuáles serían las razones acá? Ustedes les pueden ir identificando, miren. 5 es a 4, como 30 es a X, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos son los que hay. Ahí ya podemos ir identificando las razones con las que va a componer nuestra proporción. Entonces hacemos el cuadrito, estudiantes, niñas, niños. ¿Cuántas niñas hay? Por cada 5 niñas hay 4 niños. Si hay 30 niñas, ¿cuántos niños habrán? Entonces, desde el momento que me dice cuántos, es que no conocemos ese dato, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la variable X. Y aquí está otra vez el cuadrito. A partir de ese cuadrito usted puede formar la proporción que está buscando. Entonces, hacemos la proporción. Fíjense bien, 5 es a 4, como 30 es a X. Ahora, si ustedes se fijan, un número que multiplicado por 5 me da igual a 30 sería 6. Aquí es cuando utilizamos razones equivalentes. A ver, un número que multiplicado por 5 me da 30, ese número es 6. Significa que si multiplico 4 por 6, me tiene que dar al mismo resultado, ¿verdad? Si 5 por 6 es igual a 30, entonces 4 por 6 me va a dar el resultado de X. Esa es una razón equivalente, ¿verdad? 5 por 6 es igual a 30, entonces 4 por 6 sería la respuesta. Entonces, si ustedes saben las tablas, ya sabe cuál es la respuesta, ¿verdad? 4 por 6, 24. Esa sería la respuesta. Ahora, usted puede comprobar esto, ¿verdad? Usted dice, 5 por 24 debe ser igual a 4 por 30. Entonces, hágala ahí usted. 5 por 24, ¿a cuánto le da? 100 cuánto. Ajá. Aquí en el chat ya me están escribiendo. 120 dice Ian Baquedano y Christopher había dicho 4 por 6 es igual a 24. Entonces, 5 por 24 es igual a 120. Y 4 por 30 también es igual a 120. De esa manera usted lo comprueba. ¿Cómo lo comprueba? Usted multiplica los extremos y multiplica los medios. Y debe darle lo mismo. Si no le da lo mismo, significa que su planteamiento está malo, ¿verdad? Tiene algún error. Así de esa manera lo comprueba. Usted multiplica los extremos y después multiplica los medios y le tiene que dar a lo mismo. 5 por 24 es igual a 120, así como 4 por 30 es igual a 120. Respuesta, 20. Si dice que en un salón de clases por cada 5 niñas hay 4 niños, si en el salón hay 30 niñas, ¿cuántos niños habrán? 24. Esa es la respuesta. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues hasta aquí llegamos. Solo restaría enviarles la tarea número 5 del cuarto parcial y ahí finalizaríamos. Bien, estamos. Quería presentarles mi cámara.